Bien, vamos a continuar con este tutorial de OpenUTAO. Ahora vamos a ver las funciones que nos ofrece el programa ya dentro del menú del piano roll. Ya vimos las herramientas de acá arriba y también las de visualización. Y ahora vamos con las herramientas precisamente de manipulación del software. En este caso importé un archivo, de ahí coloco en los créditos el creador de este archivo. Y como podrán ver, la manera en que están escritas las notas es bastante peculiar. No están las sílabas aquí anotadas individualmente, sino que además vienen con una vocal de antemano. Y esto es porque este archivo fue hecho para usarse en el UTAU original y para VoiceBank específicamente de tipo BCB. Para solucionar esto simplemente tenemos que seleccionar todo con Control A, ir a Batch Edits en Lyrics y Japanese BCB to CB. Esto va a transformar todo el archivo, la escritura en las notas, a la nomenclatura necesaria para que el fonemizador lo pueda leer. Ven que ahora se hizo la transformación y se leyó correctamente, por lo que el fonemizador hizo su trabajo de seleccionar qué muestras tiene que utilizar. Bien. Dentro de Batch Edits hay muchas otras funciones dentro de las notas. Por ejemplo, está el de añadir una cola a las frases, y básicamente lo que hace esta función es, cuando uno selecciona ciertas notas, todos los silencios a la derecha que quedan les va a agregar una cola que precisamente sirve como de nota de finalización. Ya en otro video respecto al diseño de los voicebanks voy a explicar la función de estos topes. Y generalmente se codifican con la R mayúscula. Estos topes no tienen un ruido como tal en su nota, dentro de su estructura real, sino que todo lo que está a la izquierda del pre es en realidad la finalización. Entonces, en vez de que quede la nota como terminando a secas, se agrega este tope para que tenga una finalización más natural. ¿Qué más? Dentro de Batch Edits and Notes también está la opción de poder remover estos topes si es que no los queremos utilizar. Ahí se quitaron. ¿Qué otras funciones tenemos? Tenemos la función de Add Breath, que lo que básicamente hace es agregar una nota. De nuevo me equivoqué. Agregar una nota previa. Aquí podemos elegir el nombre de la nota. Una nota previa a la frase, que sirva de respiración de inicio. ¿Ven? Ahí se generó esa nota. ¿Qué otras funciones tenemos? Move an octave up o an octave down. Esto es básicamente tomar esto y poder subirlo una octava hacia arriba para que sea más agudo, o más abajo para que sea más grave. Esta función mueve las notas exactamente 12 posiciones, manteniendo la escala de la melodía, pero cambiando pues la octava en que está sonando. Generalmente cuando un archivo UST está fabricado para voces agudas, por ejemplo voces femeninas, van a estar en un rango más alto, en una octava más arriba. En el caso de que quieran usar voces masculinas o graves, lo más probable es que necesiten bajarlo una octava para poder ajustarlo mejor al rango vocal del cantante. Esta función también se puede lograr presionando control y la flecha hacia arriba o la flecha de hacia abajo. ¿Qué más? Tenemos las de Quantize o... básicamente lo que hace estas dos es ajustar todas las notas a la cuadrícula acorde a una métrica especial. Entonces si yo por ejemplo lo pongo aquí a 1 a 64, no pasa nada porque ya estaba ajustado. Pero por ejemplo si yo muevo esta nota y la dejo como por acá y esta la dejo como por aquí, esta función lo que hace es como ajustar las notas según la métrica para que tengan una métrica exacta. ¿Ven? Ahí se colocaron nuevamente acorde a las líneas de la interfaz. Esto también se puede hacer de manera manual, activando acá el imán y viendo en qué a qué nivel de ajuste quiero hacerlo. Por ejemplo, a un cuarto el nivel de ajuste es por supuesto mayor, entonces tengo
literal menos espacios como para colocarla. Si aumento esto como a 16 tengo ya más opciones de tiempos. Generalmente está puesto al 64. Pero bueno, eso dependerá del ritmo de la canción, de la composición y el timing que ustedes le quieran dar. ¿Qué más? Autolegato. Bueno, del autolegato no obtuve ningún cambio, así que quedará como función misteriosa. Pero bueno, continuamos viendo dentro de Batch Edits Note. Fix Overlapping Notes, esto es cuando tenemos notas que están superpuestas, que el programa no las puede leer. Entonces con esta función lo que hacemos es solucionar aquello. Vamos a devolver nuestro estado original. ¿Qué más? Convert Pitch to Pitch Control Points. Esa es una función que podríamos ver más adelante, pero lo voy a explicar de inmediato. Y es que OpenUtAU tiene dos maneras de hacer tuning. Y la opción para dibujar, que es esta, se puede transformar en puntos de control si es que así lo queremos. Entonces transforma el pitch a puntos de control. Y ahora se pueden manipular como si fueran puntos de control. En general no es tan utilizada esta opción, pero en muchos casos podría ser útil. Yo personalmente no la uso, la verdad. ¿Qué más? Y esto es para ajustar el tamaño de los crossfades. Los crossfades es como se le llama a las transiciones que se hace de un alias a otro. Entonces, por ejemplo, en esta nota aquí, todo esto que estoy moviendo es un crossfade. Entonces esta opción lo que nos permite es jugar con el crossfade aumentando el porcentaje en el cual está estirada este crossfade. Si yo por ejemplo lo pongo en 1, podrán ver que ahora el crossfade abarca todo el espacio que estaba ubicado. Originalmente estaba como en este espacio, dejando un hueco en este espacio que no es un crossfade como tal. Es una opción útil, no hay que abusar de ella porque en muchos casos puede suceder algún error de concatenación, pero en general sirve harto para que las transiciones entre alias y alias sea aún más suave. Continuamos con lyrics. Tenemos Romaji to Hiragana y Hiragana to Romaji, que es básicamente el idioma, podría decirse, o el formato en que está escrito. Ahora está en Hiragana, entonces con esta opción puedo transformarlo a Romaji, que es bastante más simple de leer para la gente que no habla o que no lee japonés. Pero este formato puede tal vez traer errores en bancos de voz que no están adaptados para el input en Romaji. Entonces también está la opción de transformarlo a Hiragana. Dentro de las letras también, como habíamos indicado, puedes transformar los archivos BSB a CB. El Hansi to Pidgin es para el chino. Remove tone suffix and remove letter suffix es cuando los USTs vienen con ya un sufijo escrito de por medio. No sé, imaginemos que la persona que fabricó este UST está usando un multipitch que utiliza, no sé, la S para referirse a un banco de voz soft. ¿Qué sucede? Que si las notas tienen un sufijo, como en este caso, el fonemizador no lo puede leer. Entonces con esta función lo que vamos a lograr es remover el sufijo para que quede la nota pura o solamente el fonema puro. La sílaba en este caso pura. Acá no sucedió nada. A ver, ¿y con letra? Ahí está. Y ahí el fonemizador puede leerlo correctamente y ajustar la visualización de los aliases. ¿Qué sigue? Move suffix to voice color. Esto es en caso de que estemos usando un banco de voz cuyo sufijo ya es similar a alguno que esté usando el banco de voz. Por ejemplo, compruno, ponerle guión 0F. Y sí, lo va a leer porque es un sufijo que ya está integrado en el software. Pero de todas maneras, utilizando esta función, podemos transformar este sufijo a que sea una opción de acá del voice color como tal. Suffix a voice color.
Se deshabilitó. Bueno, esa función no la vamos a usar nunca. ¿Qué más? Remove phonetic hint. Replace. Esto reemplaza todas las notas que tengan un guión por un más. Ya que en OpenUTAU, para poder expandir una nota, por ejemplo, si yo quiero que esta nota continúe, le pongo un más. Entonces, la nota continúa y sigue con esta como si fuera parte de la anterior. Bien. ¿Qué más? A ver, voy a transformar esto a Romaji. El General Lyrics Replacement lo que permite es poder reemplazar como a gran escala ciertas cosas que queramos modificar. Por ejemplo, si yo en alguna parte quiero modificar todas las K para que digan key, entonces en before, antes pongo K y after pongo key. Entonces el programa va a leer todas las K que encuentre y las va a reemplazar por key. Aplicamos y, como pueden ver, estas dos se transformaron en key. ¿Qué más? Eso es para las letras. La opción de reset es básicamente para poder reiniciar cualquier parámetro o función que tengan las notas. Por ejemplo, todavía no estamos viendo los parámetros, pero voy a aquí, por ejemplo, jugar con esto y le estoy dando muchas variaciones. En vez de tener que manualmente ajustar todo esto o pasarle el mouse con el clic derecho, lo que puedo es seleccionar todas las notas. Y resetear los parámetros. Entonces todos los parámetros vuelven a ser 0. Reset pitch bends, lo mismo. Si yo, por ejemplo, descargué un UST que ya viene tuneado y que viene con un tuning que tal vez yo no quiero o que quiero hacer yo de cero, con esta función se resetean todos estos pitch bends que ya estaban hechos. ¿Qué más se puede resetear? Se pueden resetear las expresiones, los vibratos también. Por ejemplo, si esta nota tiene vibrato y esta también tiene vibrato, se pueden resetear. O sea, se pueden limpiar, es decir, eliminar, o también resetear, que es como similar, pero en el caso de resetear se mantiene cuáles notas tienen vibrato y cuáles no. ¿Qué más? Podemos resetear el timing o el... ¿cómo se diría? Como la sincronización de los fonemas, ya que generalmente en muchos casos muchos UST o uno mismo tiene que hacer como ajustes en alguna parte del propio timing, como en los crossfades o en la posición del preutterance de algunas notas. Y en este caso, para poder reiniciarlo, solamente hay que elegir las notas, reset, phoneme timings, y se reinicia todo el menú de la visualización de los fonemas y de los aliases. Y también se pueden reiniciar el nombre de los aliases elegidos. Por ejemplo, si yo manualmente quiero, no sé, cambiar este UK de acá, por ejemplo, por una UP, puedo hacerlo. Y ahora aparece en negrita indicando de que se ha modificado y que no corresponde a lo que el fonemizador originalmente quiso. Entonces, en muchos casos este tipo de arreglos se hacen, y para poder reiniciarlo lo mismo, reset, phoneme aliases, y se reinicia los nombres, y acá está de nuevo el que el fonemizador quiere. Eso sería con los batch edits. También está el edit lyrics, que es básicamente un editor de la letra. Aquí, como está en japonés, todo está organizado con sílabas, tanto en romaji como en hiragana, de forma bien ordenada. Entonces, si yo, por ejemplo, acá quiero poner ki, ri, ki, bi, ki, ri, cambiando esto, se cambió también toda la letra que estaba puesta anteriormente. Control Z para volver atrás. ¿Qué más? Tenemos los Note Defaults, que son valores por defecto que podemos dejar al momento de hacer como el trabajo con OpenUTAU.
Por ejemplo, puedo elegir una letra por defecto que sería la que va a aparecer cuando yo anote algo con el lápiz. En este caso está puesta la A. Entonces cuando escribo, la nota ya tiene escrito A. Si yo quiero puedo cambiarlo, no sé, así por ejemplo. Y ahora cuando coloco una nota aparece directamente ya con el sí escrito. Otros defaults que se pueden colocar es, por ejemplo, el portamento. El portamento, que significa literal como transportar o portar, podría ser, es básicamente la posición en donde aparecen los pitch bends, estas líneas que se utilizan para hacer el tuning del tono. Y con eso se pueden obtener distintos estilos de tuneo. Por ejemplo, acá en el Note Defaults quiero que utilizar el estándar. Ya tengo elegido el estándar, lo cierro, voy a Batch Edits, Resets, Pitch Bends y ahora los pitch bends se han ajustado a los valores estándares, al valor default. Si yo, por ejemplo, hago lo mismo pero con el slow, por ejemplo, vamos a hacerlo otra vez. Como pueden ver, se ajustaron de nuevo y ahora, como el nombre lo dice, slow, lento, las transiciones de un tono a otro son más lentas, son más graduales. Puedo hacer también lo mismo al contrario, puedo hacerlo rápido o incluso snap. Snap sería como de golpe, por así decirlo. Y este tipo de tuning, el snap tuning, se utiliza mucho para el estilo electrónico. Productores como, no sé, Livetune, por ejemplo, utilizan bastante este estilo porque en vez de transicionar de una nota a otra de manera gradual, lo que hace es transicionar de manera cuadrada, de manera muy robótica. Básicamente lo que hace el autotune cuando se utiliza en exceso es hacer las transiciones no de manera gradual, como una curva, sino de manera recta, saltando de una nota en otra. Vamos a colocar esto de nuevo en estándar. Otras partes del Note Default que se puede hacer son las de los vibratos. Ahí hay muchas más funciones y es básicamente cómo quiero que los vibratos aparezcan por defecto si es que yo las agrego a las notas. Ahí hay un estándar, un default para UTAU, default strong y weak. Y bueno, todas las funciones como la duración de este, la amplitud de onda, la frecuencia de la oscilación, el fade in y el fade out, la posición o cuándo comienza la onda como tal, entre otras. Y esas serían como todas las funciones de arriba. Ahora me voy a enfocar principalmente en las funciones de tuning, que serían, pues como había dicho, los pitch bends o... sí, los pitch bends, que son estas curvas que ya existían en UTAU original y que aparecen entre dos notas que están juntas. Si yo, por ejemplo, acá coloco otra nota, automáticamente aparece un pitch bend. Los pitch bends se pueden mover de lado a lado, pero no de arriba hacia abajo porque están anclados pues al tono central de la nota. La única manera de poder mover una es el pitch bend izquierdo de una nota, que está como destacado o en negrita, que lo puedo colocar a Snap to Previous Note para desactivarlo, y ahora que está puedo moverlo libremente, y si quiero devolverlo a su posición original puedo volverlo a poner ahí. Haciendo clic en medio de la línea aparecen puntos nuevos con los cuales uno puede dibujar cualquier forma. Por supuesto no se pueden dibujar formas que se superponen porque eso va en contra pues de la lógica de la síntesis de voz, tipo un cantante no puede cantar al mismo tiempo dos tonos, al menos no en UTAU. Y claro, entonces si yo intento moverlo hacia el límite no se puede, entonces está como limitado por precisamente los otros pitch bends que están a los costados. También se pueden, por supuesto, borrar los pitch bends en el caso de no necesitar tantos. Y también se puede ajustar la forma que tiene el pitch bend. Por lo general la gente no ajusta mucho la forma del pitch bend. Acá les voy a mostrar. Puede ser lineal, que sea una línea recta. Puede ser ease-in, que es como que parte con mayor influencia de la primera nota y lentamente va llegando a la última. Ease out, en donde parte con más influencia de la última nota.
Y is in and out, que es como la más común, que es como la más suave y gradual, porque claro, parte primero con la primera, siguiendo su tono, lentamente va hacia como una especie de línea recta, en donde llega un punto medio, y por último de nuevo va acercándose más al siguiente tono, que es como una transición más, más suave, por así decirlo. Como había dicho anteriormente, estas se pueden mover, se pueden sacar incluso de la nota, como que puedo expandir todo esto hacia allá, pero no lo he recomendado porque el archivo después quedará muy desordenado y será como difícil de leer. Esta es la primera forma de tuning y es el tuning con el cual trabajan los archivos UST, los originales de Utau. Pero además OpenUtau incluye una segunda opción que no es exclusiva de la primera, sino que trabajan en paralelo, que es el pitch, el final pitch. Y este se puede dibujar encima de lo que ya teníamos, o sea, primero se aplica el primer pitch, que son los pitch bends, y luego encima podemos además dibujar más pitch, si es que así lo queremos. Y claro, si yo modifico lo que hace el pitch bend, también sucede que modifica el final pitch. Entonces va en ese orden. Primero se aplica el pitch bend y luego se aplica el final pitch. En general el final pitch no se utiliza tanto, al menos yo personalmente no lo utilizo tanto porque no me gusta dibujar el pitch a mano. Pero es muy útil si es que necesitas hacer detalles muy concretos que hacerlos con pitch bend podría ser un tanto trabajoso, como no sé, una pequeña caída de este tipo. Creo que es más fácil dibujarlo que hacerlo con pitch bend, dependerá, bueno, del usuario, del uso y de todos los otros parámetros que intenten manejarse. También sucede de que programas externos como Vocaloid o Synthetizer V, si tú transformas esos archivos al formato USTX, que es el formato que utiliza OpenUtau, te va a pasar el pitch como final pitch. Y paralelamente el final pitch también se puede dibujar aparte en el menú de abajo, tal cual como en Vocaloid, que tienes que dibujar el pitch extra encima, acá abajo. Acá está el beneficio de que lo puedes hacer directamente sobre las notas, lo cual favorece harto porque tienes una ejemplificación visual de dónde estás poniendo la nota precisamente. Una vez considerado esto del pitch, vamos con los otros parámetros y voy a ir en orden para indicar qué significa cada uno, los parámetros de aquí abajo, de la esquina inferior izquierda. Entonces vamos con la primera función, que es Velocity. Velocity lo que hace prácticamente es ajustar, como lo dice su nombre, la velocidad de una nota. Por ejemplo, aquí tengo escrito She, y cuando yo aumento la velocidad, básicamente aumenta la velocidad de todo este alias. Con otro C, ya, para no hacer confusión. Entonces, si se fijan bien, cuando aumento la velocidad, se contrae todo esto utilizando de punto de referencia el pre. El pre sería como el centro para esta compresión. Entonces se comprime tanto la consonante como la vocal en toda la nota. Como obviamente la vocal se replica o se repite por extensión, no se logra visualizar, pero el velocity también afecta el tamaño de esta. En general el velocity se usa mucho cuando un sonido es demasiado largo o demasiado corto para lo que quiere el usuario. Por ejemplo, si yo quiero que esta S sea más larga, generalmente lo que se haría es disminuir el velocity para, pues, precisamente hacer esa S más larga. Y lo mismo con el caso contrario. Un problema que surge comúnmente es que si el velocity lo bajas demasiado, el resampler comenzará a producir ruido porque estirar el audio generalmente genera huecos de información que el resampler intenta rellenar y que suena bien robótico. Lo mismo sucede, por ejemplo, con notas de respiración, por ejemplo, BR, que por ejemplo aquí tiene una duración específica. Como pueden ver, tiene una duración específica, llega como hasta por ahí, pero si yo le ajusto el B puedo hacerla más corta o más larga.
Seguimos con la siguiente función, que es pues volumen, y esta es muy autoexplicativa. Con esta puedo ajustar el volumen. Ahí puedes ver en la visualización de sonido que ahora el volumen es bien alto, y si lo bajo desaparece. Si lo aumento un poco está ahí a bajo volumen, y si lo reinicio y lo dejo a 0 se va a presentar con el volumen normal. Luego viene attack, o ataque en español, y lo que hace precisamente es aumentar el volumen o disminuirlo del ataque. ¿Cuál sería el ataque? Todo lo que está a la izquierda del pre se consideraría ataque, en este caso la S. Si yo aumento esto, sube este puntito de acá de la izquierda y al mismo tiempo sube el volumen de todo este sector. Puedo también en conjunto arrastrar este puntito como a un punto por acá para aumentar aún más el volumen del ataque. Caso contrario, puedo disminuirlo en el caso de que quiera que la consonante no sea tan fuerte, no sea tan intensa. La siguiente sería decay o decaimiento, y como su nombre lo dice, lo que hace es lo mismo que el attack, pero con el otro punto extremo de la nota. Si yo aumento el decay, lo que hace es gradualmente bajar el volumen hasta el final de la nota. Yo por lo general, para un tuning más realista, aplico decay en las notas más largas y que vayan al final de la frase, porque en general en el canto orgánico las personas comenzamos a decaer en volumen cuando estamos cantando notas largas, porque claro, se nos acaba el oxígeno en los pulmones, el aire, entonces la intensidad comienza a ser más gradual. En el caso de que se utilice una nota de tope, si la usas en conjunto al decay, te recomiendo bajarle el volumen porque así queda acorde al volumen del decay. Note defaults A. Vamos a reiniciar el decay. Vamos a continuar con la siguiente, que es Voice Color. Esta es muy útil y que no existía como este tipo de parámetro integrado en UTAU original, y es el poder elegir entre distintos colores, voice colors, colores de voces, dentro del VoiceBank. En este caso el VoiceBank tiene que tener configurado los distintos colores. Si no están configurados no se pueden utilizar con esta función. Como pueden ver ahora está con el default, entonces el alias que está usando es el de la fonética, o sea, -SE, guión bajo de 3, que sería el tono en que se está cantando o en el que se grabó originalmente. Pero si cambio aquí el color, por ejemplo en Almond, cambia el alias, ahora está usando el sufijo de precisamente el VoiceBank que se llama Almond, y así sucesivamente con cada uno. Todo esto está configurado en el propio cantante. Esta función es bastante útil porque, por ejemplo, puedo elegir ciertas notas. Por ejemplo, no sé, quiero que todas las notas bajas utilicen el append suave, entonces las selecciono y voy eligiendo el append suave. Como pueden ver, las notas que no han sido seleccionadas no se afectan por el movimiento del mouse. Únicamente las que sí están seleccionadas se ven afectadas por el movimiento de mouse aquí en el menú de parámetros. Y para devolverlo, clic derecho, los paso por encima y se vuelven a su posición original. Es bastante útil para los covers en el que uno quiere que la voz demuestre distintas expresiones a lo largo, sin tener que uno manualmente tener que buscar el alias y decir ya, el alias para la voz suave es la A. Muy bien, ahí está. No, puedo fácilmente con el parámetro de aquí, que cambia el alias automáticamente y con ello la grabación utilizada. Que sigue Resampler Engine. Ya, esto se puede configurar manualmente y básicamente es que uno puede elegir varios resamplers en una sola pista. Cuando está aquí abajo con estos dos símbolos, no alcanzo a leerlos, utiliza el resampler por default, el que colocamos aquí en los track settings. Pero si uno lo configura puede en ciertos modos, en algunas partes, utilizar otros resamplers. Esto es muy útil en caso de que un VoiceBank se rompa, por así decirlo, con ciertos resamplers específicos. Entonces para aquellas notas específicas en donde se llegue a romper puedes configurarlo para utilizar otro resampler en esos puntos específicos. y con ello
tener un cover más prolijo. Digo cover, pero por supuesto OpenUTAU también se puede usar por originales, Talkloix, etcétera, etcétera. Pero digo covers porque es como la mayoría de las cosas que la gente usa. Luego tenemos el parámetro de gender, que esto hace que la voz se escuche más masculina o femenina, entre comillas. Y esto es lo que hace es ajustar como las frecuencias del propio sonido para que se escuche como una ardilla, tipo Nightcore, si es que le bajamos el gender. O se escuche como bien grave, si es que le aumentamos el gender. Ahora, no todos los resamplers funcionan con el gender. Hay un par de resamplers que no reaccionan a este parámetro y suenan exactamente igual, no importa si le subes o le bajas el gender. Siguiente es breath. Y esta es, no diría que poco utilizada, se utiliza igual bastante, pero no todos los resamplers reaccionan con esta. Y bueno, como su nombre lo indica, breath se refiere a respiración. O más literalmente es para referirse como al nivel de aire. Lo que sucede con breath es que si tú, por ejemplo, tienes la nota esta sin nada de breath, suena la nota así tal cual. Si la aumentamos al 100%, la nota, por así decirlo, se afoniza. Básicamente todas las formantes que son de las vocales se borran y únicamente se dejan las frecuencias correspondientes al aire. Entonces va a sonar como si estuviera susurrando o algo parecido. Sí, ese susurro bien sintético. Los puntos medios de este parámetro sirven para poder... para tener puntos intermedios, o sea, como suavizar un poquito la voz en ciertos puntos. Aunque no es tan notorio, la verdad. Ahí se notó bastante. El low pass, esta función casi nunca la uso. A ver, veamos. Low pass. Resampler H, no sé exactamente qué hace, pero probablemente dependiendo del resampler, algunos reaccionen y otros no. Bueno. Continuamos con modulation. Y este modulation lo que hace es, como su nombre lo indica, es modulación. Para esto tenemos que recapitular un poco al inicio de esta como episodios de videos. Y es que las notas, cuando uno las graba, cuando el proveedor de voz las graba, vienen ya con un cierto tono. No es que vengan totalmente planas de fábrica, perfectas y listas para usar. El proveedor de voz siempre la va a entregar con cierto tipo de oscilación, sea en las consonantes, sea un poquito de desentonación aquí y allá. Generalmente las notas originalmente de grabación vienen como así. No vienen tonadas, porque igual es humanamente imposible tener una entonación como el de una máquina perfecta. Entonces, lo que hacen los sintetizadores de voz, lo que hace el resampler es aplanar el tono para que dé una línea plana. Lo que hace el modulation es desactivar, por así decirlo, este aplanamiento de tono. Y uno lo puede hacer gradual, por ejemplo, no sé, al 0% es un tono plano perfecto, al 100% es el tono original del proveedor de voz. Ahí se puede sentir un poquito como de vibración en la vocal. Y bueno, los puntos medios también son útiles. En general, poner un modulation más o menos como, no sé, debajo del 50% es bastante útil para que la voz se sienta menos artificial, pero puede también producir de que desentone bastante en algunas partes. Para eso me voy a saltar de inmediato a otro parámetro idéntico al modulation, que es el modulation plus. Aquí está. Y este sí es lo mismo que el modulation, pero además nos da una información visual para saber específicamente dónde está como toda esa desviación original de las grabaciones del proveedor de voz. Entonces, si yo lo activo, por ejemplo acá, se movió la línea, entonces puedo ver específicamente cómo se está comportando este modulation. Por ejemplo acá en esta línea también puedo activar el modulation plus y ahora aparecen todas estas como imperfecciones de tonos que venían incluidas como de antemano por las grabaciones originales y que el resampler las aplana por defecto. También se pueden utilizar de manera gradual. Son bastante útiles, sobre todo si es que se buscan hacer covers orgánicos, pero usarlo en exceso puede también, como había dicho, terminar con un producto un tanto desafinado. Así que hay que usarlo con cuidado. Por supuesto,
el Modulation Plus se puede corregir manualmente. Por ejemplo, acá lo tengo activado al 100%, pero con los pitch bends puedo igual modificar encima de esto. Puedo también dibujar más tono final si es que quiero. Se superponen estos dos tipos de tuning. Continuamos entonces con Alternate. Y el Alternate es básicamente cuando un alias existe más de una vez y tiene números para identificarlos. Por ejemplo, yo en este banco de voz, el BR se utiliza para las respiraciones y con el Alternate puedo elegir distintas respiraciones. Por ejemplo, ahí está la original, la 0, la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Es básicamente agrega un número después del alias que significa que es un alternativo de ese. De todas formas, los alternativos también funcionan si es que los escribo directamente como BR1. Ahí está, se lee correctamente. El Tone Shift es una función muy útil, sobre todo para evitar que un cover suene muy ruidoso o muy distorsionado. Y es básicamente que, como habíamos dicho, cada voice bank, si es multipitch, va a tener distintas grabaciones dependiendo del tono. Por ejemplo, acá en D3 se utilizan pues el alias D3, pero mientras subo de pronto va a cambiar a G3, que es ya del rango más alto, y si subo aún más va a cambiar a C4, que es del rango aún más alto. Yo puedo además, sin tener que modificar como el tono en el piano roll, puedo modificar qué sonido estoy usando. Por ejemplo, acá estoy usando el D3 porque la nota pues está encima del D3. Pero si yo por ABC motivo quiero en realidad usar una nota o una grabación más alta sin tener que cambiar este de posición, puedo utilizar el Tone Shift. Y como pueden ver, cambió el alias. Entonces ahora está utilizando una grabación que supuestamente debería ir por acá arriba, la está usando acá abajo. ¿Por qué digo que el Tone Shift puede ser muy útil? Porque en muchos casos sucede de que puede que alguna grabación tenga un poco de ruido, tenga algún error, sobre todo en sectores liminales. Por ejemplo, acá, si lo muevo a uno cambia de 3 y si lo bajo a otro cambia a 2, entonces este sería como un sector liminal entre los distintos tonos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta acá en A2, puedo fácilmente subirlo 1 y ahora sería de 3, y con eso tal vez arreglar algún error de sonido, que se escuche muy ruidoso, etcétera, etcétera. Otra función que es muy útil es, por ejemplo, cuando hay un salto muy grande de tono. Por ejemplo, tengo un C acá y una E ahí. Y no sé, acá justo después de la E viene una... Viene una PA. ¿Y qué sucede? Si se fijan bien acá, en toda esta área en donde el tono está aquí en C3, no, sí, en C3, vamos a hacerlo más simple. Vamos a colocar este en D3 y este en C4. Ya, ahora sí. Entonces pueden ver de que parte bien utilizando el alias correspondiente a este tono, pero como hay una subida abrupta y además que es de vocal, la concatenación toma este alias que es bastante superior a donde debería estar, lo cual puede dar como un resultado muy distorsionado. Por ejemplo, voy a hacerlo aún más extremo. Ya, entonces de A2 saltamos a C4 y escuchen. ¡Sepa! Bien, escucharon que en esta parte como que la E se comenzó a ahogar y sonaba muy distorsionada. Bueno, esto sucede porque está utilizando este alias correspondiente a esta nota, pero que por supuesto está haciendo el fading hacia atrás, que es demasiado alto para su rango vocal. Entonces, con el Tone Shift lo que podemos hacer es básicamente regular esto bajando. A ver, el Tone Shift lo voy a exagerar aún más. Máximo 20, mínimo 20, aplicar. Entonces ahora me aseguré de que esté en A2, toda esta muestra esté en A2
Y ahora ya no vamos a escuchar esta distorsión. Sepa. Sepa. ¿Ven? Esa sería la función del tone shift. Básicamente cambia el alias de tono y uno lo puede utilizar acorde a la necesidad que tenga. Está el Dynamics en forma de curva, que es básicamente lo mismo que el volumen, el volume, pero hecho una curva. Porque en el volume el problema que tiene es que me afecta todo el alias, todo. Si utilizo el Dynamic, que es una curva, puedo modificar únicamente fracciones en este alias. Por ejemplo, aquí puedo hacer un valle o una montaña de volumen de manera a mano alzada, podría decirse. El Pitch Deviation Curve, como ya le había explicado, es una curva que se aplica encima del tuning hecho con el pitch bend y que pues ya lo expliqué. El Gender también se puede utilizar en forma de curva, pero en general casi ningún resampler lo soporta. Creo que el único resampler que soporta utilizar el Gender como una curva, como para dibujarlo, es el WorldLiner, creo. O tal vez es una función propia del DeepSinger, no tengo idea. El Breathness también se puede hacer en una curva, que es lo mismo que lo que hemos hablado del Breath, pero en forma de curva. Normalize es una función, creo que del WAV Tool más que del resampler, y es básicamente el normalizar el volumen de las grabaciones, hacerlas como más uniformes. ¿Qué más? El Modulation Plus, como ya le había indicado, de que nos dibuja encima del pitch la modulación real o original del proveedor de voz. El Direct no sé exactamente qué hace y tampoco está soportado por varios resamplers. El Tone Shift como curva tampoco. El Tension tampoco y el Voicing tampoco. Bueno, estas son creo que más específicas del WorldLiner como tal. Y esas serían todas las funciones que nos permite usar el OpenUTAU. Ahora en el siguiente video voy a especificar cómo funcionan los formatos para el japonés, porque dependiendo del formato también dependerá del uso y de la fonimización que aparece acá debajo. Y eso, creo que no me quedaría más que visualizar aquí.